boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para o Axel, boa noite. Ele está às 5 horas na nossa frente. Eu vou me apresentar, vou apresentar também o IJUSP. Meu nome é Patrícia Eugênio, eu estou como diretora de comunicação do Instituto Jungiano de São Paulo. O Instituto Jungiano de São Paulo está ligado à Associação Jungiana do Brasil e à International Analytical Psychology de Zurique, na Suíça. O IJUSP é um centro de formação de analistas junguianos, temos também vários cursos, temos projetos científicos, núcleos de literatura, de psicologia arquetípica, núcleo de psicologia da religião e da arte. É um prazer imenso receber aqui vocês nessa tarde de sexta-feira, e eu tenho certeza que nós vamos ter ótimas 2 horas com o Dr. Axel Capriles. Eu vou apresentar o Axel para vocês agora. Ele tem um currículo um tanto extenso, mas acho que vale a pena a gente poder saber um pouco dos trabalhos dele. Dr. Axel Capriles, só um minuto, gente. É licenciado e doutor, é licenciado, mestre em psicologia, doutor em ciências econômicas, é diplomado em psicologia analítica pelo Instituto de Zurique, exerceu como analista em Zurique e Caracas, tem sido professor na Escola de Psicologia, Escola de Letras, Maestria de História de las Américas, Maestria de Administração e Maestria de Finanças da Universidade Católica Andrés Bello e do Programa de Formação de Analistas da Sociedade Venezuelana de Analistas Junguianos. Foi presidente dessa mesma sociedade, diretor da Fundação C.G. Jung da Venezuela e editor da Revista Venezuelana de Psicologia dos Arquétipos. É membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica e autor de El Complexo del Dinero, La Picardia del Venezuelano, o El Triunfo de Chilconejo, Las Fantasias de Juan Bimba, Mitos que nos dominam, Estereótipos que nos confundem, e de Erotismo, Vanidade, Codicia e Poder, Las Pasiones en la Vida Contemporânea. Además de numerosos ensaios em obras e colaborações. Tem sido colunista do diário El Universal, El Carabobenho, da revista Zeta, e o Diário Nacional, o site El Estímulo, e atualmente reside em Madrid. Hoje o Axel vai falar para a gente sobre o livro dele, Erotismo, Vanidade, Codicia e Poder, Las Pasiones en la Vida Contemporânea. Para nós seria erotismo, vaidade, ganância e poder, as paixões na vida contemporânea. Peço a gentileza que a gente espere o Axel terminar a apresentação dele, e então as perguntas deverão ser feitas no chat. E eu leio as perguntas e o Axel responde. Ok? Todos listos? Axel, por favor, com você a palavra. Bueno, buenas tardes. Es un verdadero placer volver a estar en contacto con los analistas y ustedes en Brasil.
tuve la oportunidad de ir a Brasil al Congreso de Florianópolis la última vez, y también al de Bahía y al de Río, o sea, en varias oportunidades, y siempre fue enriquecedor el contacto con ustedes, y hay una gran familiaridad a pesar de la diferencia en el lenguaje. Hay unas grandes similitudes en formas de carácter y en actitudes entre los venezolanos y los brasileños, ¿no? Para mí es un verdadero placer esta oportunidad que surgió pues cuando tú contactaste, me enviaste el email, y que se dio a raíz de la salida de mi nuevo libro aquí en España, publicado por la editorial Turner, sobre una revisión de la idea de las pasiones y de las emociones. El libro fue publicado recientemente. Este es el libro que ha salido. Y bueno, sobre él va a versar nuestra conversación de hoy. Yo diría, les hago una exposición de una media hora sobre la temática del libro, 3/4 de hora, y después entrar en la fase de discusión, de preguntas y respuestas, que tal vez sea lo más interesante pues de este encuentro, que tiene más la forma de un conversatorio que la de una exposición o de una charla. Les comento entonces un poco de qué trata el libro y voy desarrollando. Cuando yo comencé a estudiar en el Instituto C.G. Jung de Zúrich en el año 78, en 1978, uno de los primeros libros que leí en su momento, recién llegado a Zúrich, fue el libro de Erich Neumann, Historia y Evolución de la Conciencia. No sé si lo conocen allá en Brasil. Era un libro fundamental pues en la formación en aquella época de The History and Evolution of Consciousness de Erich Neumann. Y a pesar de que yo no soy evolucionista y que más bien me ubicaría en la rama de la psicología arquetipal, mucho más que en cualquier otra escuela de la psicología junguiana, siempre me quedó en la cabeza o en la idea un poco tal vez la esperanza de que el hombre o el ser humano realmente caminaba hacia un mayor grado de conciencia, que había un gradiente que nos iba llevando hacia un proceso de individuación en cada quien y hacia una mayor toma de conciencia en todos los sentidos. Y es por eso, tal vez por esa esperanza o por esa idea, que el siglo XXI me toma un poco de sorpresa. Nos encontramos en un siglo XXI plagado, lleno de fanatismos y de populismos por todos lados, donde vemos unas redes sociales plagadas de vanidad y de narcisismo, en donde vemos en Twitter, en Instagram, en diferentes formas de las redes sociales, verdaderos linchamientos colectivos, donde vemos que la obsesión por la identidad sexual se ha convertido en un tema dominante, donde la sexualidad vuelve a ser casi como que en el siglo XIX, en el surgimiento del psicoanálisis, uno de los temas fundamentales, prácticamente con la recuperación de la teoría del trauma, que vemos una politización del sexo y una volcada del sexo hacia lo público, hacia lo colectivo, y no un espacio de vida privada, de experiencias privadas enriquecedoras dentro de la conciencia individual, donde el complejo del dinero está cada día
más autónomo, más ciego, y donde vemos una serie de emociones que toman en todos los sentidos los espacios públicos. Por ejemplo, ahora con el COVID hemos visto la importancia del miedo en las relaciones humanas, el uso del miedo con fines políticos. Entonces, estamos viendo un siglo XXI que tal vez no es el que esperábamos. Esperábamos un ser humano mucho más consciente de sí, personas más analizadas, personas, o sea, un poco ese ideal que nos da la psicología de Jungiana como la creación de un espacio de reflexión en que nos permite ver mucho más allá del simple impulso momentáneo. Y observamos pues un mundo en el cual ha habido grandes transformaciones en la ciencia, avances en la ciencia importantes, transformaciones tecnológicas importantísimas, unos grandes cambios en los sistemas de información, en las formas de información, en el internet, los móviles, las redes sociales, o sea, con unos cambios absolutos en todos los sentidos, de gran movilidad, de maquinarias que nos han cambiado la forma de relación. Y sin embargo, hay algo que permanece impávido como una estrella fija en el cielo, que son las pasiones. Y vemos que esos seres humanos contemporáneos del siglo XXI, que están con sus teléfonos celulares hablando, que hacen transacciones financieras en un segundo a través del mundo, siguen siendo exactamente los mismos que aquellos hombres de la Grecia homérica llevado por el late o por la ira, y vemos como los protagonistas de estas acciones contemporáneas siguen siendo el poder, sigue siendo la vanidad, sigue siendo el resentimiento, sigue siendo la envidia. Y vemos que esas pasiones siguen allí y que va cambiando todo, y pareciera que las pasiones son las constantes arquetipales que siguen regulando las formas de ser y de interactuar entre los seres humanos. Entonces, por ello, yo retomo este tema de las pasiones y comienzo, pues, este libro que les acabo de mostrar, lo mando a una editorial aquí, en España, y la editorial le pareció que era un tema que era importante, que había mucha, y ha publicado, pues, este libro, para mi sorpresa, porque yo siempre había sido un autor, pues, venezolano, había escrito sobre temas venezolanos, como los que tú acabas de mencionar, de la picardía del venezolano y formas de del carácter social o del carácter nacional, y ese había sido principalmente mi foco, y este pues fue un libro más general. El libro consta de 5 capítulos. El primero va a ser una revisión de lo que son las emociones y pasiones, una revisión de la aproximación junguiana a las pasiones y a las emociones. Y después va a tocar 4 capítulos en que va a tocar algunas pasiones en particular. Un capítulo que se llama La historia del selfie o por qué nos queremos tanto, que va a tratar sobre redes sociales. Otro sobre erotismo y exotismo, sobre erotismo y los viajes, erotismo y la movilidad. Otro sobre el afán de tener cosas, de tener dinero, el cuánto es suficiente y cuál es el vínculo entre el tener y las ideas de satisfacción en la vida. Y por último, un tema que creo que nos interesa mucho a todos los latinoamericanos, bueno, yo creo que al mundo en general, pero a nosotros es de particular relevancia, que es el de la inferioridad psicopática y el poder. Yo creo que la inferioridad psicopática es un tema
importantísimo que ha trabajado la psicología junguiana y nadie lo ha trabajado con la suficiente profundidad que merece este tema, y creo que debería ser algo hacia lo que deberíamos volver, porque Jung lo toca y lo menciona y lo deja allí como para que nosotros empecemos a trabajar sobre todo ese tema. Entonces, esos son los capítulos que trata pues el libro. Entonces, comencemos un poco por el principio, ¿no? Cuando nosotros vemos la aproximación a las pasiones, y voy a hablar del término pasión de una forma muy general ahora, ¿no? Me voy a estar moviendo entre pasiones y emociones como referentes similares en el sentido de la antigüedad, pues en el sentido en que se hablaba de pasiones como emociones, por lo menos hasta el siglo XIX fue de esa manera. Y vemos que tenemos, por un lado, una visión que viene de la formación antigua, que es la pasión como estado de posesión, las emociones como estados de posesión, como bien lo podían ver los griegos, como la posesión de un dios, tú puedes caer repentinamente en posesión de Afrodita y dejarte llevar por la locura erótica bajo la posesión de ese dios, y en cierta manera de esa forma perder la conciencia y perder la distancia que te permite medir su impacto en tu vida. Y por el otro lado tenemos todo un conjunto de teorías contemporáneas, donde hubo una que todos ustedes recordarán desde hace 10 años o 15 años, que se convirtió en el boom de la editorial, que fue las teorías de la inteligencia emocional, ¿no? Y las teorías de la inteligencia emocional siguen más o menos un patrón que está allí desde el tiempo de Aristóteles, la idea de la virtud moral, en que en esa filosofía del justo medio, del balance entre los opuestos que planteaba Aristóteles como fundamento, él veía que los seres humanos deberían sentir la emoción apropiada hacia la persona indicada en el momento correcto, en la medida adecuada. Y eso es un poco lo que nos dice la idea de inteligencia emocional, ¿no? De que nosotros tenemos que saber comprender la emoción de los otros, saber hacia dónde dirigir nuestras emociones, en qué medida, en qué momento. Pero lo que pasa habitualmente con los seres humanos, y lo que vemos nosotros a nuestro alrededor, y lo que ustedes ven en sus consultorios y lo que ven en muchísimas experiencias, es que la vida no sucede de esa manera por lo general. O sea, habitualmente la gente tiene un estallido de furia en el momento menos adecuado, o se enamora de la persona que no le conviene en el momento impreciso, y las emociones nos llevan a una serie de situaciones impredictibles que nos hacen otra vez pensar en esa visión anterior de la antigüedad que veía las emociones como estados de posesión. ¿Van siguiendo mi español o está complicado? Está perfeito. Ah, me alegro. Sí, porque, bueno, entonces, en esa revisión de la psicología de las emociones y de la psicología de las pasiones, nos encontramos que la psicología junguiana tiene también una posición bastante ambigua con respecto a las emociones y pasiones. Por ejemplo, le leo una frase de Jung al respecto. Una frase de Jung en Aion sobre emociones.
que dice, la emoción incidentalmente no es una actividad del individuo, sino algo que le sucede a él. Los afectos ocurren generalmente donde la adaptación es más débil y al mismo tiempo ellos revelan la razón de su debilidad, a saber, un cierto grado de inferioridad y la existencia de un nivel más bajo de personalidad. En este bajo nivel, con sus descontroladas o escasamente controladas emociones, nos comportamos más o menos como un primitivo, quien no solo es víctima pasiva de sus afectos, sino quien también está singularmente incapacitado para el juicio moral. Fíjense, imagínense ustedes, ¿no? O sea, ese es Carlos Gustavo Jung hablando de las emociones. O sea, una visión totalmente despectiva, denigrante de lo que es el mundo emocional. O sea, si nosotros estamos en emoción, estamos en un nivel más bajo de conciencia. Estamos casi como un primitivo. O sea, es ese ideal decimonónico de la idea de la racionalidad y del control racional de las cosas. Y eso va a estar presente, a pesar de que la psicología junguiana tal vez sea una de las psicologías que mejor se ha aproximado al mundo de lo emocional. Ese tipo de interpretación está constantemente en Jung, y yo tomo muchas de estas citas en el libro para verlo, y está allí todavía con una visión que es limitante. Aún, por ejemplo, nuestro maestro en Venezuela, Rafael López Pedraza, que era una persona que fundamentaba en lo emocional la psicoterapia y la vía de la curación psicoterapéutica. Él veía las emociones como ancladas en lo irracional y vinculadas al cuerpo. Eso va a ser lo que algunos filósofos como Solomon llaman el mito de las pasiones. La idea que las pasiones son irracionales y que las pasiones están ligadas al cuerpo. Y es la idea esa de lo dionisíaco, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con otras formas de ver. Esta idea de las pasiones como irracionales y apegadas al cuerpo tiene mucho de religioso y está a gran distancia de otros aportes contemporáneos importantes para la comprensión de las emociones, como son todas las teorías cognitivas y todas las teorías evolucionistas y todas las teorías que se han desarrollado en el campo de la psicología positiva, donde vemos que las emociones, contrario a esta visión junguiana, las emociones son consideradas racionales, son intencionales, están orientadas a metas y son juicios, especies de juicios. Y toda esta idea contemporánea de la emoción como un constructo muy complejo, muy completo, que incluye reacciones corporales, sentimientos, ideas, juicios, etcétera. O sea, la idea de la emoción cognitiva. Entonces, vemos que pasamos de un extremo al otro extremo y sin embargo, si son racionales, si son cognitivas, si están vinculadas a la idea, volvemos otra vez a por qué pueden ser tan destructivas, por qué pueden ser entonces estamos ante una contradicción. Una de las imágenes que trabajo en el libro es la película Damage del libro de Josephine Hart, llevado al cine por Louis Malle, ¿no? Esa es una película interesante porque yo creo que Louis Malle se debe haber analizado y debe haberse analizado con un junguiano, lo más seguro, porque
está demasiado acoplada para nuestro análisis, pero es muy interesante en que vemos la vida de un hombre muy inteligente, una persona brillante, que está en política, está subiendo a pasos agigantados, tiene una presencia pública importante, va a ser miembro del gabinete, es un ministro con una cartera cada día con mayor figuración dentro del grupo que gobierna Inglaterra, que está casado con una mujer muy bonita, de una buena familia inglesa, muy rica, que tiene su familia, y este hombre se enamora irracionalmente de la novia de su hijo, lo cual lleva a una tragedia, tal vez a lo más doloroso que puede vivir un ser humano, como es ser el factor desencadenante de la muerte de su propio hijo. En esa novela, en esa película, llega un momento en que le preguntan en que le dicen, se los leo nuevamente, en que Stephen Fleming, el protagonista del drama, le comenta a un amigo: mi esposa deseaba que yo hubiera muerto, que no hubiera vivido para hacer esto. O sea, llevar esta relación ilícita con la novia del hijo. A lo cual, pero en ese caso jamás hubieras estado vivo, ¿o sí?, le preguntó el amigo. No, replicó Fleming. Entonces, que sea así. Muy pocos se arrepienten de una experiencia semejante. Y minutos antes, el amigo le había dicho: da gracias de haber podido realizar el viaje. Poca gente lo logra. Tal vez sea una suerte. La tragedia suele ser inevitable. Entonces, la pregunta es si, a pesar de que sostenemos que las emociones son racionales, están orientadas a metas, o como hablan los evolucionistas, responden a procesos de adaptación, son elementos fundamentales de la psique para la adaptación al mundo. Si eso es así, ¿por qué llevan a resultados a veces tan dramáticos en la vida de las personas como el de esta película Damage? Pero peor aún, si llevan a resultados tan dramáticos, ¿por qué la gente que atraviesa por ellos vuelve a hacerlo, vuelve a correrlo y está dispuesto otra vez a pagar ese precio? Entonces, pareciera que las pasiones están hablando de otra cosa, de otras exigencias de la psique, que están hablando no de una adaptación al mundo exterior, al mundo de la afuera, sino que son especie de rituales, de expresiones, de un lenguaje del alma a través del cual se expresa nuestro proceso de individuación. Y que cuando nosotros hablamos de que son racionales y tienen una orientación hacia determinadas metas, la equivocación que hemos cometido con las emociones y por los cuales siguen siendo tan incomprendidas es que siempre hemos tratado de analizarlas y verlas en términos de los objetos exteriores, de las personas a las cuales están dirigidas, de las personas que causan esas emociones, del mundo externo. Y muy pocas veces hemos sido capaces de leer esas emociones en términos simbólicos como formas de expresión en el mundo concreto de procesos psíquicos, donde sí las personas
de las que son protagonistas esas emociones son importantes. O sea, no podemos devaluar la importancia de una persona. Nos enamoramos de alguien. Yo amo a esa mujer. Yo siento envidia de cierta persona en particular y siento odio por ciertas personas. Pero ese amor o el patrón a través del cual se desarrolla ese amor, esa envidia y ese odio están siendo un conjunto de mensajes de unas complejidades psíquicas inconscientes de las cuales yo no estoy viendo y son las que tengo que empezar a poder leer a través de la imagen, porque la única manera de entrarle una emoción es a través de la imagen que está detrás de la imagen que lo representa. Entonces, el primer capítulo, vamos a decir, de este libro va a ser una revisión, un tanto en ese sentido teórica, de todas estas teorías o de todas estas maneras de entender las emociones y las pasiones y tratar de darles un viraje y utilizar la psicología junguiana, en especial la idea de las personalidades múltiples, como fórmulas para entender. O sea que las pasiones nunca le están hablando realmente al yo, ni le están hablando a ti, ni le están hablando al otro, sino son formas de relacionarse con esas personalidades múltiples. Y siguiendo tal vez a Hillman, la idea de preguntarnos, lo que debemos preguntarnos no es que por qué estoy yo sintiendo esa pasión o esa emoción, sino qué quiere esa pasión de mí, qué es lo que busca esa pasión a través de mí. Ya entrando en una visión más arquetipalista. Entonces, me extiendo unos 10 minutos más y les comento de los otros capítulos. No sé si quieren más bien conversar ahorita un poco de esto o termino de... Pode terminar, Axel. Okay. Bueno, los otros capítulos, el siguiente capítulo va a trabajar la idea del erotismo y del exotismo. Ese es un capítulo difícil. Escribir sobre erótica no es nada fácil, ¿no? No es el tema más fácil. Pero surge de una investigación que yo había hecho y de unas conferencias que yo había desarrollado que fueron bien interesantes, muy buenas, sobre las fantasías del viajero. O sea, yo una vez hice unas encuestas sobre qué llevaba a la gente a viajar, cuáles eran los motivos que llevaban a las personas a viajar. Y allí identifiqué varios contenidos, varias cosas, y dentro de los cuales, por supuesto, habían una gran cantidad de fantasías sexuales, de ideas de relación, de amor, de erotismo. Entonces, voy a trabajar en este aspecto, el vínculo entre esos dos polos, entre el instinto y el espíritu. Voy a trabajar todas las imágenes arquetipales de sexualidad y espiritualidad, de las prostitutas sagradas y de todo lo que tiene que ver con el polo anímico, o mejor dicho, el polo espiritual del sexo, con los templos en la India y todas las formas, y cómo a través de la sexualidad estamos expresando una polaridad o algo que está mucho más allá del mismo cuerpo, que es la parte más vaga que podemos nosotros tener, que es la búsqueda de sentido, cómo el cuerpo se convierte en una búsqueda de sentido y la idea del vínculo con lo extraño, con el viaje, con lo exótico, es que siempre el otro, el exotismo, lo nos pone en contacto con lo más desconocido de nosotros mismos, que es el inconsciente, que es y a través de ese exotismo empezamos a darle salida a una serie de contenidos internos.
Y por el otro lado, otro de los temas que trabajo en este capítulo es este asunto contemporáneo sobre la sexualidad, que yo creo que es un tema interesante a discutir, porque ha habido como un desfase entre lo público y lo privado. O sea, se han cambiado los términos de lo que puede ser un espacio público y un espacio privado, y de repente vemos a gente hablando de asuntos que en cierto momento de nuestra historia pertenecían al mundo privado y cómo hoy se han vuelto absolutamente públicos, y cómo esa forma de concebir la sexualidad está afectando el erotismo, cómo ese comportamiento sexual contemporáneo ha cambiado las formas de erotismo y toda la imaginería en torno a la erótica y todo ese sentido de intimidad y de relación mucho más próxima como revelación de tu propia personalidad y de tu propia interioridad. Después, el capítulo siguiente sobre la historia del selfie o por qué nos queremos tanto, va a trabajar, por supuesto, la epidemia narcisista que vemos en la actualidad, la epidemia de vanidad que vemos en Instagram y en todas las redes. Denme un segundito para abrir la ventana que está entrando calor. ¿Y cuál es el significado de todas estas nuevas formas de conducta que estamos viendo? Por ejemplo, yo recuerdo cuando uno viajaba y tú veías un paisaje extraordinario, tú te sentabas. Yo recuerdo, por ejemplo, yendo hacia Brasil, de Venezuela hacia Brasil, la Gran Sabana, cuando tú llegabas al tope del Amazonas y llegabas y veías la Gran Sabana que iba hacia Boavista, tú te sentabas ahí a ver esa inmensidad, esa planicie eterna con los Tepuy, con el Roraima y el Cuquenán allí montados, y te quedabas contemplando esa belleza durante una hora, así, extasiado totalmente de lo que era aquello. O cuando tú entrabas en el Louvre o en el Prado, estabas frente a un cuadro de Velázquez y te quedabas también ahí contemplando el cuadro, disfrutándolo. Hoy vemos que la gente llega frente a ese gran paisaje, se pone así, ¡tuc!, se toma un selfie y sigue, ¡fum!, y se va y manda el selfie en la red. Y la gente necesita vivir la experiencia a través de la foto, a través del acto de fotografiarse, como que si lo más importante de una experiencia es dejar el vestir, dejar la evidencia de la imagen de haber estado allí, de tomarse la foto y de haber estado allí. Vemos cantidades de sucesos en Instagram que parecen que me ameritan análisis. Por ejemplo, se ha estudiado mucho el caso de estas adolescentes que llegan y van a salir para una fiesta y entonces se ponen una muda, ¡tum!, se toman un selfie, lo ponen en Instagram, después se cambian de ropa, se toman otra foto y lo vuelven a poner en Instagram y después se ponen la tercera y después entonces esperan la reacción y ven cuál fue el que recibió más likes y entonces salen con la ropa que recibió más likes. O sea, una necesidad de una aprobación continua del otro, de una necesidad de aprobación inmediata del otro. Entonces, el capítulo trata de analizar qué significa esa necesidad constante de vernos en la mirada del otro y cómo hay una gran carencia y una falta inmensa, porque en el momento en que esa mirada nos falta,
nosotros desaparecemos. Desaparecemos absolutamente, como que si la identidad de una persona estuviera vinculada a la posibilidad de verse reflejado en el extraño. Y sin esa mirada, nosotros no tenemos cuerpo, no tenemos presencia, no tenemos esencia y tendemos a desaparecer. Sin embargo, criticar ese afán narcisista que vemos hoy en día, esa necesidad de autorrepresentarse y que es evidente. O sea, por ejemplo, yo hice una investigación de todo, con todas las fotos de mi familia durante decenas de años y salen muy pocas fotos de uno mismo. Uno fotografiaba al otro siempre. O sea, esa idea de estar uno siempre presente, eso es algo muy actual, es muy, muy, muy actual. Entonces, ¿por qué ese protagonismo del yo? Ese es el protagonismo de uno mismo, constante, en todo sentido. Y lo que voy a ir ayer es cómo en todo este mundo posmoderno, líquido, móvil, sin asideros, sin vínculo con lo trascendente, pareciera que lo único que nos tenemos es a nosotros mismos y que este ensayo de representarnos continuamente, de estar contando, son formas simbólicas de trabajar la identidad que no llegan a cuajar y que no llevan a ninguna parte, porque no son psicologizadas, no son interiorizadas, pero cómo no podemos tampoco simplemente estigmatizarla porque son una forma contemporánea del trabajo de la identidad, del propio proceso de individuación y de construcción de una identidad que se ha ido volviendo cada vez más difícil. El siguiente capítulo es el de codicia y voracidad, ¿no? La idea de la voracidad como aquello de que siempre necesitamos más, siempre queremos más y siempre, y cómo mientras más buscamos y más obtenemos, menos satisfacción tenemos. Una de las cosas que va a analizar el artículo es que hay un estereotipo que castiga o que empieza a hablar en contra de la sociedad de consumo, ¿no? La idea de las necesidades falsas, las necesidades creadas, de que no necesitamos todos objetos de consumo, pero eso nos lleva a un problema que es qué es lo necesario y qué es lo superfluo. O sea, si nosotros vamos para atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar que esa discusión está presente allí durante toda la historia del pensamiento occidental. ¿Qué es lo necesario y qué es lo superfluo? Con una crítica de lo superfluo, porque el hombre para vivir, para satisfacerse, para llegar a sí mismo, para tener realmente significado en su vida, no necesita mucho, necesitas más bien tener poco. Pero esa discusión está allí desde siempre y poco a poco muchas de las cosas que en el siglo X eran consideradas superfluas, pocos siglos después son necesarias. Entonces, el debate, por ejemplo, entre Rousseau y Voltaire, donde Voltaire se burla tremendamente de esa discusión y dice que, bueno, que la tijera con que nos cortamos los pelos de la nariz, nos cortamos las uñas, en cierto momento eran totalmente superfluos, pues, o sea, y que debemos prescindir de ello. Entonces, esa discusión llevada en el tiempo, llevada a Marcuse y llevada a la actualidad y a las críticas contra el capitalismo y a las críticas, no nos deja penetrar en el aspecto psicológico de la codicia, en el aspecto psicológico de una pasión por ir más allá, por tener algo, y que nos remite a la idea clásica del libido, que es el ansia por aquello que aún no está presente. Ese concepto de esa ansia
por lo que no está, esa ansia por lo inexistente, va a ser uno de los motivos centrales del ser humano y que vienen en cierta forma de su naturaleza dual entre naturaleza humana y su naturaleza titánica, como nos puede dar el mismo mito órfico de Dionisos. Y por último, el capítulo final es el de inferioridad psicopática y poder. Ahí voy a analizar, por supuesto, desde mi posición venezolana, donde vimos el triunfo de una serie de personalidades que vaciaron el país y desearon el país. Y entonces estábamos siempre bajo la pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó desde el punto de vista psicológico? O sea, la pregunta va a ser, ¿por qué los líderes tóxicos, los líderes psicopáticos nos fascinan? ¿Por qué nos gustan esos líderes? ¿Por qué los llevamos al poder? ¿Por qué la persona virtuosa, buena, trabajadora, con alma, pocas veces alcanza el poder? Porque hay esa fascinación con el psicópata. ¿Y por qué abunda en nuestros tiempos el psicópata adaptado, el psicópata triunfador en las organizaciones, en las empresas, en multitudes de lugares? Entonces, allí voy a entrar en ese concepto de inferioridad psicopática que es importante porque es distinto a la sombra y es distinto al mal y es muy distinto como concepto. Porque la inferioridad psicopática se va a referir a lagunas que existen en el psiquismo, a huecos, a cárcavas. Es como cuando se hace un edificio. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, una placa de concreto de un edificio que hay un molde y empiezan a vaciar el concreto, ¿no? Para llenar la placa del edificio, el piso del edificio, le empiezan a poner concreto. Y entonces el constructor utiliza lo que se llama un vibrador que le hace así al concreto para que el concreto, el cemento con la piedra, pues el que nosotros llamamos concreto, llegue a todas las partes de la losa, que entre el acero, entre el acero que hay para darle fuerza a la placa y que llegue a todos lados. Pero a pesar de eso, siempre hay pedazos en la columna, en la viga, en la losa, que quedan unos pequeños huequitos donde no llega el concreto. Bueno, pareciera que lo mismo sucede en la psique. En la psique siempre van a haber fisuras, huecos, lagunas, a donde no llega el alma, a donde no llega lo psíquico. Y esas lagunas psicopáticas son las que se llenan con poder. Son a través de las cuales trabaja el poder. Y hay un enganche entonces entre nuestra propia inferioridad psicopática y la atracción hacia esos líderes que llenan con su autosuficiencia y su grandeza, con su seguridad absoluta, con sus certezas, llenan esos huecos que todos llevamos dentro y que necesitan ser soldados y que necesitan vincularse con tal vez lo más inferior del otro, pero a la vez con las fantasías de esa superioridad con que nos llenan los líderes tóxicos. Entonces, ese capítulo va a estar trabajando ese tema a través de personajes, tanto Charles Taylor en el África, por ejemplo, como Hugo Rafael Chávez en Venezuela, y ver el trabajo, pues, de que cómo es el desalmado, como lo llamaban anteriormente, al psicópata, o sea, el falto de alma, cómo triunfa. ¿Y cómo triunfa hoy además de esa forma? O sea, cómo la figura del psicópata adaptado se ha hecho cada vez más frecuente y cómo nos seducen con el mimetismo psicopático,
como no hay nada por dentro, o como no llevan nada por dentro, fácilmente mimetizan cualquier emoción, mimetizan cualquier necesidad, están hablando contigo y enseguida están reflejando y aparentemente están haciendo un reflejo contigo, pero en el fondo el gran carente, el gran faltante es Eros, porque en el fondo no hay empatía y es un mimetismo simplemente para los fines del poder, del superpoder, y cómo nuevamente entonces narcisismo y poder se convierten en dominantes por encima de la inferioridad psicopática que tenemos todos por dentro y que sirve entonces como portador para elevar a los líderes de los cuales después nos quejamos. Bueno, esos son más o menos, yo creo que ahí les he podido resumir un poco el libro, que espero que lean, que espero que lo puedan, es leíble y bueno, los brasileños leen muy bien el español, así que espero. Muito obrigada, Axel, incrível. Tenho certeza que todos ficaram curiosos para ler o seu livro. Agora as perguntas estão abertas, vocês podem, por favor, escrever no chat, que eu vou ler para o Axel. E eu gostaria de eu começar fazendo uma pergunta para você, Axel. Pensando nessa epidemia de narcisismo e vaidade, onde não há mais espaço para contemplação, se você fosse fazer uma previsão para o futuro, o que você acha que vai acontecer com as pessoas nesse mundo onde elas são protagonistas, onde existe essa necessidade de aprovação imediata? Onde essa epidemia vai nos levar? Fíjate, yo recuerdo en los años 80, obviamente, cada época, de la historia de la humanidad va trabajando sus diferentes afecciones psíquicas, ¿no? O sea, vemos que el psicoanálisis surge a finales del siglo XIX con los estudios sobre histeria, como una enfermedad dominante que de paso yo creo que vuelve a estar muy de moda, a pesar de que haya sido eliminada la palabra de los manuales diagnósticos, pero estamos viendo en las redes unas contaminaciones histéricas impresionantes. Pero el narcisismo empieza a ser un tema central de la psicología a partir de los años 70, finales de los 70 y comienzos de los 80 fue los grandes momentos de los estudios narcisistas, y sobre todo con la psicología de Heinz Kohut y todo los desarrollos de psicología del yo en psicoanálisis y los estudios sobre personalidad borderline, y veíamos que ya había una problemática narcisista seria que estaba siendo cada día más frecuente y más. Y sin embargo, esto no tuvo un arresto, no se frenó, sino hemos seguido viendo como cada día es mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. En cada momento pareciera que el yo está desbordado como fenómeno de relación humana, como presencia continua. Ya hoy en día, por ejemplo, es más, les comento algo. Ahorita para el libro, ¿no? Llega y me entrevisto, o sea, nosotros, aquí en España salen 85,000 títulos al año de libros, ¿no? Entonces, imagínate cómo va a ser un título para un psicólogo venezolano que no es autor aquí,
O sea, los títulos, los libros salen y pasan una semana en las librerías y después los sacan porque vienen miles de títulos más, ¿no? Entonces yo me entrevisto con una persona que se encarga de un poco de relaciones con libros, etcétera, y tal y cual. Y entonces llega y me empieza a proponer un programa de marketing personal donde tú tienes que hacer una marca personal, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero es que eso no me parece muy atractivo, muy agradable, etcétera. Me dice, no, pero es que estás errado. Todo el mundo va hacia allá. O sea, todo el mundo va. O sea, el que no se convierta en una marca no tiene futuro. Imagínate esa mentalidad. La idea es que todo el mundo, según esta persona, va hacia la idea de verse a sí mismo como una marca que tiene que ser vendida o que tiene que ser posicionada en un mercado. Entonces, y obviamente esa marca es el yo, ¿no? Es el yo fundamentalmente. Y cómo tenemos que, claro. Entonces, yo veo que está, con respecto a lo que tú dices, yo creo que estamos en un momento sumamente complicado, sumamente difícil en cuanto al análisis psicológico se refiere, porque en ese vaciado de conexiones con lo religioso o con lo trascendente o con los mismos procesos de significado, con todo con todas esas formas posmodernistas que se desarrollaron durante estos tiempos, realmente quedan muy pocos sitios a donde el ser humano se puede agarrar. Y el psicologismo que en cierta manera fue importante en el desarrollo de la psicología Jung y al cual tanto aportó la idea de que estamos en un proceso de individuación interior que tiene que ver, hasta ese mismo proceso está en cuestión, porque yo creo que el peso de lo colectivo hoy es tan grande que está anulando prácticamente el individuo. O sea, la psicología junguiana es una psicología que surge del siglo XIX, donde prevalecía la idea de personalidad individual. Yo estoy releyendo ahorita, por ejemplo, el ensayo de John Stuart Mill sobre individualismo, que fue fundamental ese concepto. Bueno, yo creo que esa idea misma de la construcción de tu propia individualidad, que es una individualidad que es mucho más que el yo, que está conectado con elementos del self, del sí mismo, como una construcción muy particular que tú tienes que ir elaborando y armando en un proceso largo y complicado. Aún esa idea de la individualidad está en cuestionamiento hoy en día. Entonces, estamos en un punto sumamente delicado de reevaluación de muchos aspectos y de una gran vulnerabilidad que estamos viendo en los procesos colectivos. O sea, nos estamos volviendo realmente un poco veletas en procesos colectivos que nos llevan sin ninguna forma de estar. Y es un momento de construcción, de reelaboración, que cuando tú me dices hacia dónde vamos, te contesto con toda sinceridad, no sé, pero sí siento de que hay una gran necesidad de búsqueda y parte de la crisis en los liderazgos políticos a nivel mundial es que las sociedades están necesitadas, las personas, los individuos están necesitados de respuestas que van mucho más allá de lo que se le está dando como, como trabajos para la elaboración colectiva. Sim. Obrigada, Axel, graças. Vamos ver se já temos perguntas no nosso chat.
Ninguém quer fazer nenhuma pergunta para o Axel? Se não quiser escrever, pode abrir o microfone e falar. Alguém gostaria? Yo veo aquí hay en el chat hay una serie de... Ah, no, Invasores. sí, Invasores. sí, estaba viendo, habían con 99 mensajes ahí en el chat, pero son como preguntas más de... Uno era ¿cuál era el film mencionado? Sim. O nome do livro. Pode repetir, Axel? ¿Perdón? O nome do seu livro. O título do livro. Del mío. Sim. Ah, es erotismo, vanidad, codicia y poder. Las pasiones en la vida contemporánea, de Editorial Turner. Axel, sim, pode falar. Olá, Axel. Muito prazer. Eu sou o Ricardo. Tá me vendo aí em algum desses quadradinhos aí, alguma dessas telinhas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como está? Tudo bem? Todo muy bien, Eu gracias. gostaria de explorar um pouco a ideia de inferioridade psicopática. O Jung, quando ele começou a usar esse termo, já lá no primeiro volume, nos estudos psiquiátricos, ele usa esse termo para se referir a uma questão mais de quanto, de mais ou menos, e não de diferenças categóricas entre doenças, enfim, entre entre as doenças psíquicas. Hoje em dia, existem alguns estudos neurocientíficos e psicológicos falando da psicopatia propriamente dita como uma doença não categórica, como uma espécie de degradê, que, como você mesmo disse, se eu entendi direito, existe de algum modo um pouco em cada um de nós. Existem ideias de que, por exemplo, algumas das ideias que decorrem desse tipo de estudo é de que personalidades de liderança no mundo afora, sejam lideranças de Estado, sejam lideranças corporativas, acabam, vamos dizer assim, entrando numa relação de simbiose, ou seja, são cargos ocupados mais frequentemente por pessoas menos empáticas, e ser menos empático acaba tendo uma certa influência, vamos dizer assim, em estas pessoas ocuparem esses cargos, ou seja, existe uma espécie de simbiose, segundo esses estudos, falando da falta de empatia e das posições de liderança. Ou seja, isso não está só, vamos dizer assim, localizado na grande massa de pessoas que precisa se expor ali de uma forma narcísica no Instagram, mas tem uma relação com a própria estrutura hierárquica de poder que existe no mundo, de modo geral, né? Não estou dizendo que eu concordo com esses trabalhos, mas eles me preocupam de algum modo e queria saber se você gostaria de fazer algum comentário a respeito. Sí. Los trabajos son los que dices de que la gente se deja captar por estas personas que no son las más empáticas, ¿correcto? Isso, exatamente. Sí. Sí. Fíjate, cuando Jung habla de inferioridad psicopática, lo va a hacer de una manera muy general, no es un concepto que llegue a desarrollarlo, ¿no? Sobre todo en el volumen sobre Botán y todos los fenómenos colectivos. Y él lo que va a hablar es una zona del psiquismo de menor resistencia. Hay una zona del psiquismo que es muy débil, que no aguanta, que no tiene resistencia y que puede ser captada y sometida por el influjo exterior.
de una manera muy inconsciente. De una manera muy inconsciente. Fíjate, hoy en día hay, sobre todo en psicología corporativa, en psicología política, se ha retomado mucho el concepto de psicopatía que en la misma psicología había desaparecido, ¿no? Porque más bien se empezaron a hablar de trastornos de personalidad, de ciertos trastornos de personalidad, y la idea de psicopatía se dejó de un lado, ¿no? Tal vez sean los junguianos los que han preservado la palabra, porque hay palabras que son valiosas y que son importantes. Por ejemplo, quien fuera mi analista, que era un hombre muy versado en trastornos psicopáticos, era Adolf Gugebel-Craig, ¿no? que fue el presidente del instituto y el presidente del internacional. Y él trabajó mucho con criminales y con... Entonces, él dio una vez una charla muy interesante de que decía de por qué el psicópata no se había agarrado el mundo. Porque eso lo dio en Sicilia, en una zona donde había mucha mafia. Y entonces dio la charla precisamente, ¿por qué los psicópatas no son dueños del mundo? Entonces él hablaba de que el psicópata en el siglo XIX siempre estaba en una clínica psiquiátrica, era un personaje de psiquiatría, se estudiaba era por la psiquiatría. Y que había y que prevalecía en el mundo, siempre iba a haber una conciencia moral, una presencia de la conciencia moral que hacía que dominara a fin de la historia, excepto por ciertos periodos, ciertos momentos, que terminara dominando los principios y terminara una conciencia mucho más desarrollada entre las consecuencias de las propias acciones con respecto a los demás, etcétera, etcétera. Y esa era su creencia. Yo lo que creo es que Gugebel murió y no se dio cuenta del mundo que estábamos viendo hoy en día. Porque hoy en día lo que tú estabas mencionando empieza a ser sumamente frecuente, que es que tú ves como los triunfadores, los que llegan más lejos, los que toman la posición de presidencias en las organizaciones, en las empresas, son personas sin escrúpulos, son personas que no tienen consideración por el otro, son personas que tienen grandes carencias de empatía. Y lo peor es que hay un modelaje en cuanto a eso. Se cree y se piensa que para llegar al tope, para llegar allá, tienes que ser así. Y hay un efecto de imitación. Y sí hay, pues, una especie, que es lo que a mí me extraña, una especie de fascinación con respecto al personaje psicopático. O sea, hay algo en esa oscuridad de allá abajo, de esa debilidad psicopática, que encanta, que fascina y que te hace aceptar esos hechos que hace 50 años, 60 años era menos frecuente, era menos. Y aquí estamos en un problema, yo creo, que tiene que ver con los tiempos contemporáneos y que yendo a la pregunta que hacía Patricia antes, creo que es importante a considerar, que es la superficialidad. Cada día somos más superficiales. Y en la superficialidad entra la psicopatía muy fácilmente, porque tú no necesitas ver la dimensión de la personalidad, te quedas simplemente con el mimetismo del momento. Y cada día estamos más apresurados y tenemos menos tiempo para la profundidad. Y es que tú lo ves hasta en los congresos de psicología junguiana. Yo recuerdo en los primeros congresos de psicología junguiana a los que yo iba, yo presentaba una charla de 1 hora y después había 1 hora de discusión. En los últimos congresos, como necesitan que vayan mucha gente para que sea económicamente rentable, meten a todo el mundo y entonces hacen puras mesas redondas donde expones 15 minutos, ¿no? Entonces,
4 personas exponen 20 minutos cada uno, una introducción, que si tal y que si cual, y después quedan 10 minutos para la discusión. Entonces, ni siquiera los junguianos podíamos ya trabajar con hondura, con lentitud, con profundidad, un tema. Y en esa superficialidad en la que caemos todos, en ese Twitter de 140 caracteres, en ese momentico de ver la noticia por Instagram porque estamos corriendo, en esa superficialidad se cuela mucho más fácil la psicopatía. Entonces, seremos capaces de crear espacios para mayor intimidad, mayor lentitud. Yo creo que si hay alarmas puestas y hay mucha gente que está empezando a tomar conciencia de todo este cambio que hay y sobre todo pues la influencia de lo que es la misma forma de ver, de actuar de las redes sociales y del andar todo el día con el celular pegado y viendo las cosas sin la posibilidad de intercambios más profundos. Bueno, yo creo que sí, hay un peligro y vemos que lo psicopático triunfa y es sumamente peligroso. Muito obrigado por sua resposta. Parabéns por sua sinceridade. Muito obrigado, Axel. Muito bem. Excelente. Axel, nós temos uma pergunta. Vamos ver se será compreensível. É uma pergunta da Thelma, e ela diz assim: se não há Eros preenchendo os vãos, as fissuras que não se conectam nas conversas dos psicopatas, o que é que cola nas psiques dos seguidores apaixonados por estes representantes tão pouco empáticos? Mesmo print psíquico, mesmo que não na plenitude, no caso do coletivo atraído? Wow, me es difícil. ¿Me la puedes parafrasear así, un poco más sencilla para ver si... ¿Me puedes volver a hacer la pregunta de una manera más sintética porque no me fue difícil comprenderla? Sim, vou pedir para a Thelma. Thelma, por favor, deixa eu ver o... Thelma de Oliveira, você consegue sintetizar um pouco a sua pergunta e refazer aqui para a gente? Uma outra pergunta, Axel. O vuélvemela a leer a ver si la comprendo mejor. Axel, um aluno seu traduziu para o espanhol. Ok. Você pode ler aí no chat? Acho que fica mais fácil. ¿Cómo? Você pode ler no chat a pergunta? Si lo leo en el chat, pero ¿dónde está? Porque hay una... No bate-papo. Al final de Luis Fernando Contari. Okay. Isso. Si no hay Eros llenando los huecos, las fisuras que no conectan. Sí, sí, realmente ese es esa es la polaridad y tal vez voy a responder de nuevo, yendo de nuevo a Google, ¿no? Google escribió un libro sobre
sobre un artículo una vez en Spring, después del cual sacó del libro sobre Eros on Crutches, que era sobre el arquetipo del inválido, ¿no? De cómo cada uno de nosotros tiene una parte inválido. Uno tiene una pierna más corta, un brazo más largo, un ojo más chiquitico que se le cierra, una debilidad pulmonar, y así como cada quien tiene un invalidismo físico, en cierta forma también lo tenemos psíquico en cada uno de esos, de esas partes de ese inválido. Y que en cierta manera ser psicoterapeuta es aproximarse al arquetipo del inválido con amor. Eso es lo que, porque el invalidismo no nos cura a nadie. O sea, siempre vamos a tener un pedazo de nosotros destruido, jodido, dañado, echado a perder. Siempre va a haber algo que no funciona en nosotros. Y que la terapia tal vez no sea transformar ese aspecto que no tiene transformación, sino aproximarnos a ese aspecto con amor. Esa es la psicoterapia. Pero lo otro que pasa, y es lo que vemos con frecuencia, es que esos huecos, cuando no se llenan con amor, cuando no hay, como estaba haciendo la pregunta, Telma, de qué es lo que atrae si no hay empatía, si no hay eros dentro de esos huecos se llenan es con poder, con fuerza, y reacciona entonces el psiquismo con una fuerza y un poder que trata de llenar esa herida o ese invalidismo, y en el caso de la psicopatía, ese hueco estructural de la psique, esa nada, ese vacío, esa nothingness total a la que remite la psicopatía. Y le puedo dar un ejemplo, un ejemplo pero de una cosa que nos pasó justamente hoy. Nosotros estamos publicando las obras completas de Rafael López Pedraza aquí, ¿no? En España. Conseguí para hacerlo, estamos haciendo un trabajo editorial fortísimo, tenemos 10 meses trabajando esto para que esté disponible para toda América Latina, etcétera. Y llega una de las personas que había conseguido un prólogo y había hecho una traducción y no nos gustó la traducción y buscamos otro traductor. Y entonces la persona ha reaccionado con una cosa de poder que nos ha dejado impresionado. Y entonces ahorita, poco antes de entrar en este foro, estaba pensando sobre el asunto y lo que veía era eso, de que realmente lo que había era una herida que él no supo relacionarla eróticamente con nosotros y reaccionó totalmente desde el otro polo del poder y llenó esa herida con poder. Bueno, eso es lo que sucede continuamente y es también, pues, el poder es también una forma de unir, pero no de unir, sino de imponer, pero de llenar esos vacíos a través de los que sentimos. En vez de llenar esos invalidismos con erótica, llenamos esos invalidismos con poder, los cuales llevan a relaciones sumamente complicadas porque trae los desniveles, pues, obvios que produce el poder, que tal vez sea la más perniciosa y la más dañina de todas las emociones, ¿no? Ok, Axel. Uma outra pergunta. Seria possível explorar um pouco mais a correlação feita entre hipersexualização, mídias sociais e perda de eros? Talvez seja o segundo capítulo do seu livro. La última palabra no la entendí. Hipersexualización, hipersexualización. Mídias sociais e perda de eros. Ah, y pérdida de eros. Sí, fíjate,
O sea, la sexualidad. El otro día encontré una frase de Lawrence Durrell, que estoy releyendo el Cuarteto de Alejandría. Y encontré una frase de Lawrence Durrell de que decía de que el amor, de la sexualidad, el acto físico de la sexualidad es algo muy burdo, muy primario para expresar algo muchísimo más grande, que es el amor, y que tan solo puede dar pequeñas muestras de aquello que significa el amor. Lo que a mí me llama la atención hoy en día, por ejemplo aquí en España, es la importancia que ha retomado el sexo como algo público y abierto. Y no solamente me refiero a todo este asunto de la politización del sexo en la idea que si el transgénero, que si el transformista, que si la operación, que si, o sea, no todo el problema de la identidad sexual, sino de la sexualidad como algo que tiene que estar todo el tiempo afuera, todo el tiempo fuera. En las redes vemos muchos casos, primero todo lo que es la pornografía, ¿no? Que está a disponibilidad de las redes de una manera que nunca antes había visto. Por ejemplo, los niños no habían estado a expuesta de tanta imaginería pornográfica como puede ser hoy en día a través de los celulares y de los móviles. Entonces hay la sexualidad es llevada a casi todos los espacios de vida cotidiana, ¿no? Y todo el tiempo está presente, hay como una hipersexualidad continua, ¿no? En donde se supone que todo el mundo tiene que estar gozando y todo el mundo tiene que tener una sexualidad desbordada y el caso no es así. Hay muchos analistas, por ejemplo, que me han hablado de casos de estas niñas que aparecen en Instagram con una gran sexualidad y una supersensualidad y resulta que en la intimidad son de una inseguridad absoluta, o sea, de un miedo a la sexualidad tremendo. Y tenemos muchos estudios colectivos donde se está viendo de que la hipersexualidad afuera está trayendo a inhibiciones sexuales en lo privado. Por ejemplo, el caso del Japón ha sido mencionado muchísimo y han salido muchos ensayos y estudios sobre ello, donde Tokio, por ejemplo, que es una de las capitales pornográficas del mundo, donde hay sexualidad por todos lados y hay un exceso de pornografía, es un país donde cada día hay mayor cantidades de jóvenes que llegan vírgenes al matrimonio y a matrimonios bien tardíos. O sea, de que pareciera que ese exceso sexual en lo colectivo, en lo externo, está llevando a procesos de miedo y procesos de dificultad en las relaciones sexuales íntimas. Entonces, esos son hechos que está viendo. Y que con toda esa sexualidad o esa hipersexualidad constante desbordada, está viendo una fractura entre lo que es el mundo emocional y sobre todo en la posibilidad de vivencias de relaciones íntimas significativas. O sea, ahí entre los jóvenes se está viendo mucho. Entonces tú lo ves en los muchachos de 20 años, de 20 y pico de años, hablando de tríos y de grupos, de sexualidad de grupo, etcétera, pero como algo sumamente mecánico en lo que tienen que caer por presión de grupo, porque si no, no estás en nada, si no, no estás realmente en el momento, en la nada, pero a la vez toda esa sexualidad de tríos y de grupos, etcétera, nos está trayendo relaciones de significado y empiezan a haber grandes vacíos y se está viendo, por ejemplo, aquí en España, mucha depresión entre la juventud en ese sentido. Sim. Graças, Axel. Vamos ver
se temos mais. Não temos mais. Axel, eu tenho uma curiosidade. Quando você citou a passagem do Jung no Aion, falando a forma como ele trata as emoções, como onde as adaptações ficam mais débeis e ficamos incapacitados de um juízo moral. O que essa citação do Jung te faz pensar sobre o que ele quis dizer com isso? Porque o Jung não é um teórico que defende o racionalismo. Muito pelo contrário, ele é um homem, ele é um teórico que defende o inconsciente. O que essa fala dele no Aion traz para a gente? Sí, y fíjate que es una forma de aproximarse que va a estar muy presente en él continuamente. Él va a estar, hay muchas más, o sea, que te podría citar allí. Bueno, ahorita no la voy a buscar, pero hay muchas citas más. Porque lo que va a suceder es que Jung siempre va a vivir bajo un complejo de espiritualidad. O sea, en Jung hay una idea muy clara, hay una influencia, yo diría, de la filosofía hegeliana, en cierta forma, donde hay un gradiente en que se va del instinto al espíritu. Y ese paso de ese gradiente del instinto al espíritu va a través de un proceso de agrandamiento de la conciencia, y después entonces con una conciencia agrandada que circunda y unifica espíritu e instinto, es la unificación de los opuestos, el unus mundus, la idea del mysterium conjunctionis en Jung, ¿no? Pero Jung es hijo de ese siglo XIX. Entonces, una de las figuras que influyó fuertemente en la psicología de Jung fue, por ejemplo, Pierre Janet. Y él continuamente lo menciona, esa idea del abaissement du niveau mental, ¿no? Que sale citado tantas veces en los escritos de Jung, el bajón del nivel mental. Entonces, ¿qué era ellos? O sea, el bajón del nivel mental era, había un proceso de síntesis consciente de que en el momento que a veces bajaba, y en el momento en que esa capacidad de síntesis consciente bajaba, irrumpían las emociones. Entonces, se vuelve a esa visión clásica donde las emociones nublaban la conciencia o bloqueaban la vista del mundo o la claridad con que nosotros vemos el mundo. Y eso va a estar constantemente presente en Jung. Fíjate tú que la idea del complejo, que es el descubrimiento central de Jung, yo creo que es el gran aporte de Jung a la psicología del siglo XX, es la teoría de los complejos, es su descubrimiento más importante, es que a nivel inconsciente hay una serie de contenidos o representaciones que están aglutinadas o unidas por un tono afectivo. ¿Qué sucede? Está aquí aglutinada y aquí está la conciencia. Y en el momento en que baja la conciencia, emerge el complejo que toma posesión del yo. Hay una invasión, y es más, él habla de invasiones de ese contenido inconsciente sobre la conciencia. Entonces, esa manera de pensar va a estar allí siempre, a pesar de que por el otro lado es un psicólogo no racional. Y a pesar de que por el otro lado va a estar abierto a ese mundo de las emociones y a ese mundo de los arquetipos,
pero nunca logra una síntesis, o sea, no logra una síntesis realmente en sus trabajos en ese sentido. Entonces, el pensar de que la ira o que la envidia podían tener una racionalidad, no le parece. Y eso va a estar allí presente en la primera generación de analistas junguianos. Tú lo vas a ver en María Luise von Franz, tú lo vas a ver en Bárbara Hanna, lo vas a ver en todo Mary Brenner, en todo ese grupo de mujeres que van a formar la primera generación, Yolanda Jacobi, siempre van a estar hablando de esos términos, ¿no? Cuando van a decir, bueno, un poco, un nivel bajo de conciencia se demuestra en ataques de rabia, en envidias, etcétera. Siempre va a haber esa visión un poco simplista de las emociones presentes en la psicología. Entonces, yo creo que el objetivo de mi libro es llamar la atención sobre eso y tratar de que pensemos de otra manera en torno a las emociones y lo veamos de una forma sintética. Porque a la vez Jung nos da la clave. Porque Jung te va a decir qué es una emoción. Una emoción es un sentimiento desbordado. ¿Pero qué es un sentimiento? Una función racional. O sea, el sentimiento es, o sea, thinking and feeling son rational functions, son funciones racionales. Entonces, lo que te está diciendo que es que el desborde irracional de una emoción tiene en su núcleo un núcleo racional que es el sentimiento. Entonces, volvemos otra vez a esa polaridad, pero Jung mismo nos está dando la solución, ¿no? Nos está diciendo que en el núcleo de toda emoción, en el núcleo de una pasión, hay una función racional que hace un juicio evaluativo, que es el feeling function, y que ese juicio evaluativo es un juicio y que la diferencia es que no es un juicio sobre el mundo exterior, lo que yo insisto, sino es un juicio sobre mi momento, sobre lo que yo estoy viviendo y que ese juicio va a decir entonces el color de la gente con base en el momento y que si yo estoy como en la película de In the Mood for Love, I will find the object of love. Excelente, graças, excelente. Temos mais uma pergunta. Como te parece que deveríamos mais exitosamente orientar parejas jovens e mesmo padres e madres maduros e abuelitos sobre como poderiam trabalhar melhor as resistências de seus ticos e ticas, sobre suas tentativas de profundizar temas de importância que siguen tentando lograr, pero sem muito êxito atualmente? O que te parece mais adequado e menos peleante em um mundo atual? Wow, sí, ese tema es fundamental, central, lo veo muy complicado. Hace poco viajamos con una prima mía, por ejemplo, que tiene el problema de un hijo que es adicto a las redes, o sea, que es adicto al móvil, al celular, y cómo no hay manera de comunicarse con él. Y por el otro lado estaba otra prima que había puesto a sus hijos en un colegio donde los educan en una educación totalmente antigua, separada como naturalista, en un colegio donde no pueden tener ni computadoras, ni teléfonos, ni nada. Entonces, ¿cómo mantienes un mundo actual, un niño que esté alejado de toda la tecnología? Y por el otro lado, ¿cómo te comunicas con niños donde, como es más frecuente, hay cada día más adicción a las tecnologías y a las redes? Y cómo entonces creas vías de comunicación
entre estas dos generaciones que están en formas totalmente absurdas y cómo creas un sentido de intimidad, que es lo importante. Y yo creo que ese, sin duda, es el trabajo más difícil de la educación ahorita, como poder estar incorporados y comunicarte con una serie de jóvenes que pertenecen a otro mundo en cuanto a existencias digitales, en un mundo virtual digital, donde casi que es más fácil hablar con él a través de WhatsApp que hablar con él físicamente, y cómo hacer que esa relación personal vuelva a tomar valor. Sin duda es el reto. ¿Qué pasó? Déjenme contarles una anécdota que me pasó el otro día aquí en Madrid, porque dice un poco el grado de locura que estamos llegando, y con esto del COVID más, ¿no? Llego y voy a un sitio que se llama aquí Matadero, que es un centro cultural donde hay teatro, etcétera, ¿no? Entonces iba a ver Antígona. Y entonces, pero llegamos antes al sitio y nos acercamos en la cafetería a tomarnos una Coca-Cola y un agua allí en la cafetería. Entonces llego a la cafetería al lado de la barra, o sea, a medio metro estaba la barra, y nos acercamos a la barra y le decimos al hombre, al mesonero que está allí, una mujer, le decimos, ¿nos puede dar por favor una botellita de agua y una Coca-Cola? Y la mujer dice, no, pues siéntese, tiene que pedir desde la mesa. Entonces, y lea las instrucciones. Entonces nos sentamos y encima de la mesa hay una instrucciones que dice, para hacer pedidos tiene que hacerlos por WhatsApp, ¿no? Entonces la mujer no quería oír mi pedido, entonces tuve que meter el teléfono de la cafetería en mi móvil, ponerlo como en WhatsApp y escribirle. Contacto. Entonces le dije, pero la tengo a medio metro, o sea que la puedo tocar con la mano, pero no, yo no podía hablarle directamente, tenía que escribirle, por favor tráigame una Coca-Cola y por favor tráigame una botellita de agua. Entonces me contestó, ah, sí, va enseguida, después de haber hecho todo ese proceso. Bueno, tú no me vas a decir que hay locura en el mundo ahorita. Eso es ya locura. Bueno, en eso estamos en general. Lo único que lo estamos viendo como sumamente cotidiano, habitual, etcétera. Ahora, ¿cómo atajar eso? Es dificilísimo por el tiempo, porque hay unas formas de relación que se nos están escapando, pero volvemos a lo que decíamos antes, van tan rápido y a tal velocidad que están perdiendo la capacidad de una relación con un mundo interior y con un proceso de formación de tu propia identidad, de tu propia forma. Es como los viajes hoy en día. Ahorita el mundo ha bajado un poco la aceleración, pero en el 2019, que se movieron 1.300 millones de personas moviéndose en avión. O sea, la gente atravesaba Asia, el Pacífico, el Atlántico, de lunes a miércoles, y el miércoles te ibas para tal lado y después, o sea, yo creo que allí la psique, estaban llevando los cuerpos, llegaban de un lugar a otro, pero la psique no llegaba. La psique no se le permitía el proceso de traslado de un lugar a otro cuando ya tenía que salir otra vez. Bueno, eso tiene consecuencias psicosomáticas, tiene consecuencias realmente fuertes dentro del propio psiquismo, pero forma parte de una aceleración y de una superficialidad que está dándonos mensajes que no podemos, y por eso vuelvo al tema del libro. Es importantísimo leer las emociones que están apareciendo y leerlos en términos de estos procesos. O sea, ¿qué es lo que están diciendo, lo que estamos atravesando en estos momentos? O sea, ¿por qué el resentimiento vuelve a ser la principal emoción política? O sea, ¿qué está diciendo de la gente, de la sociedad, de las personas?
O sea, entrar en comprender las emociones que estamos viendo expresadas una y otra vez y leerlas en términos de la actualidad. En tiempo, quisiera también explorar un poquito el tema de la psicología de la economía plateada y el conflito que hay entre el mercado y el rechazo de los señores por muchos entornos y ambientes, tanto personales como profissionais. Não sei se habrá tempo para isto hoje, pero comparto este tema através deste pequeno resumo em vídeo. Se lo puedes analisar o tema, te agradeço muitíssimo. Sí, bueno, yo creo que el tema de la psicología económico es un tema tremendo, poco explorado y poco trabajado. El complejo del dinero es uno de los complejos más abarcantes de la psique. Si nosotros pensamos o si tomamos un cronómetro y empezamos a ver el tiempo que las personas le dedican al tema del dinero, por miedo, el miedo a la pobreza, el miedo al desamparo, por ambición, por querer tener más, por llegar allá, por imitación. Si tomamos, vemos que hay una inmensa simbología psicológica contenida dentro del dinero a través de y no le estamos entrando, porque el dinero se lo hemos dejado a la economía y se lo hemos dejado a la moral, etcétera, pero no le hemos entrado psicológicamente a ver qué es lo que hay allí. Entonces, la psicología económica es fundamental, y más hoy donde prácticamente el consumo es una forma de lenguaje. O sea, y donde obviamente la economía tiene que ver con esa capacidad o esa potencia del lenguaje. La gente se expresa a través de marcas, a través de cosas. Es más, tú entras en una casa y tú puedes diagnosticar la personalidad de un individuo viendo 12 objetos que tiene en su salón. Tú, con solamente ver los objetos de esta casa o ver los objetos de la otra casa, de los artefactos, de lo que lleva, etcétera, ya tú puedes empezar a leer psicología. Entonces, la economía es un elemento central en la vida, y además que tiene que ver con el instinto de supervivencia, porque esto que hoy necesitamos es para sobrevivir, así como los nómadas antes necesitaban agarrar las frutas o matar el animal. Hoy el dinero es un elemento fundamental, pero es un elemento de un simbolismo tremendo, porque simboliza logros, simboliza triunfo, simboliza. Y el problema central del ser humano, y es a lo que va este libro nuevamente, es que nosotros tenemos que entender cuál es la pasión que está hablando en nosotros. Porque el problema central de todos es que confundimos las pasiones. Y tú de repente ves padres que quieren amar a sus hijos a través del dinero, regalándole cosas, y que quieren expresar amor a través del dinero, o gente que quiere expresar un desafecto controlando con dinero. Entonces, tú le estás atribuyendo a un Dios palabras y retóricas que no le son propias, retóricas de otro arquetipo o retóricas de otra pasión. Entonces, parte de lo que es el trabajo psicológico, o gran parte de lo que es el trabajo psicológico que nos toca, es poder diferenciar emociones, saber cuál es la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo celos o estoy sintiendo envidia? ¿Estoy sintiendo odio? ¿Estoy sintiendo resentimiento?
estoy sintiendo amor, o es una atracción erótica, o es un amor fraternal, o es un amor maternal, o es un amor, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Diferenciar esas emociones es central. Y bueno, volviendo al tema de la psicología económica, lo que pasa es que el complejo del dinero es un complejo potentísimo que expresa multitudes de cosas. Y a través de la economía, a través del consumo, nosotros expresamos nuestra propia personalidad en nuestro propio mundo, y hay un lenguaje de intercambio entre objetos y personas, personas y objetos, y es un lenguaje simbólico en que hablamos a través de los objetos de la economía, de los objetos del consumo. Saber leer esos símbolos es importante para tratar de entender cuáles son las emociones que están involucradas y hacia a qué punto señalan de nuestro proceso personal. No se te oye. Axel, muito obrigada. Suas contestações foram incríveis. Suas palavras foram excelentes. Tenho certeza que todos desfrutaram muito aqui desses momentos com você. Agradeço muito a sua disponibilidade e espero que possamos fazer outras vezes, mas... Bueno, con mucho gusto, y fue muy placentero hablar con ustedes y compartir. Muchísimas gracias por estar presente y bueno, y por la invitación, por supuesto. Sim. Agradeço a todos e a todas que participaram. Foi uma tarde muito bacana, muito agradável. Aprendemos bastante e ficamos por aqui, que já é bem tarde para o Axel lá, são 11 horas da noite. Acho que ele precisa ir descansar já. Tá bom? Muito obrigado, fiquem bem e nos vemos numa próxima.